Mis padres gritaron, «Eres una sanguijuela. Bella necesita esta habitación». Luego tiraron mis cajas bajo la lluvia. Me fui. Semanas después, papá entró en pánico, ¿por qué está congelado nuestro dinero? Yo envié un mensaje de texto, pregúntale a tu hija. Me llamo Mason. Tengo 28 años. Y hasta hace unas semanas, vivía en la habitación de invitados de la casa suburbana de mis padres. Sé cómo suena eso. Ya puedo escuchar los juicios. Un hombre adulto viviendo con su mami y su papi. Un fracasado. Un perdedor. Eso es ciertamente lo que mis padres, Sheila y Walter, pensaban de mí. Para ellos, yo era solo un marcador de posición, un objeto estático que ocupaba espacio y comía su comida. Pero la realidad era un poco más complicada que eso. Trabajo en tecnología de la información. O mejor dicho, lo hacía hasta que el sector tecnológico cayó en picada y mi empresa despidió al 20% de su fuerza laboral. Tenía ahorros decentes en realidad, pero el alquiler en mi ciudad era astronómico. Así que tomé una decisión calculada. Me mudé de vuelta a casa para ahorrar dinero mientras buscaba el puesto adecuado de administrador de sistemas senior, en lugar de aceptar el primer trabajo de soporte técnico de nivel inicial que apareciera. Pensé que era una jugada inteligente. Mis padres estuvieron de acuerdo al principio, pero ese acuerdo se erosionó rápidamente. Era un martes por la noche, típico en todos los sentidos. La televisión estaba a todo volumen en la sala de estar. Mi papá, Walter, estaba sentado en su sillón reclinable, ese con los reposabrazos de cuero desgastados, viendo una repetición de algún viejo programa de policías. Mi mamá, Sheila, estaba en la mesa del comedor, deslizando agresivamente el dedo sobre su tableta. Yo estaba de rodillas detrás del centro de entretenimiento, rodeado por un nido de serpientes de cables polvorientos. El internet está lento, Mason, anunció mi mamá, sin levantar la vista de su pantalla. ¿Por qué siempre es tan lento cuando estás en casa? Apreté los dientes y ajusté el cable Ethernet que estaba engarzando. No es lento, mamá. De hecho, estoy actualizando el conmutador ahora mismo para que maneje mejor la transmisión en 4 Kelvin. Estará inactivo durante 30 segundos. Bueno, se siente lento, espetó ella. Desde que mudaste tu basura informática aquí, el wifi ha sido terrible. No discutí. No tenía sentido. No entendían que la razón por la que su internet era lo suficientemente rápido para transmitir 3 programas a la vez era porque yo había instalado un sistema de red de malla valorado en $400, que yo pagué. No sabían que la razón por la que sus luces inteligentes se encendían al atardecer era porque yo programé el centro de automatización del hogar. No sabían que la razón por la que no habían sido estafados por esos correos electrónicos falsos de soporte de Microsoft era porque yo gestionaba sus filtros de spam y cortafuegos. Para ellos, la tecnología era magia, y yo era simplemente el duende que vivía en la habitación libre que ocasionalmente rompía la magia. Terminé la conexión y me puse de pie, sacudiéndome el polvo de las rodillas. Todo listo, dije. Deberían ver un aumento en la velocidad ahora. Mi papá ni siquiera giró la cabeza. Solo mantén el silencio, Mason. Estoy tratando de ver esto. Caminé hacia la cocina para buscar un vaso de agua. En el refrigerador, sostenida por un imán con forma de piña, había una foto impresa de mi hermana, Bella. Ella tenía 24 años. En la foto, sostenía una mimosa, llevaba gafas de sol enormes y posaba en un barco en algún lugar de Miami. Bella era una influencer, o como a ella le gustaba decirlo, una creadora de contenido digital y curadora de estilo de vida. Mi mamá me siguió a la cocina, su estado de ánimo se iluminó repentinamente al mirar la foto. ¿Viste la historia de Bella hoy? Está en una fiesta de lanzamiento de una nueva línea de cuidado de la piel. Se ve tan profesional. Tomé un sorbo de agua. Eso es genial, mamá. Realmente se está haciendo un nombre, continuó Sheila, con la voz goteando el orgullo que nunca usaba al hablar conmigo. Tiene más de 50.000 seguidores ahora. Eso es influencia real, Mason. Esa es una carrera real, no como sea lo que tú haces en esa computadora todo el día. Gestiono infraestructura de servidores empresariales, mamá, dije en voz baja. Ella agitó la mano con desdén. ¿Cierto?
Computadoras. Bella está realmente allá afuera en el mundo conociendo gente, haciendo contactos. Ella es una estrella. Miré la foto de Bella. Amaba a mi hermana, pero éramos especies diferentes. Ella era ruidosa, caótica y consumida por la imagen. Yo era tranquilo, lógico y obsesionado con la función. El problema era que mis padres también estaban obsesionados con la imagen. Les encantaba contarles a los vecinos sobre su hija, la celebridad. No les gustaba contarles sobre su hijo, el informático desempleado que vivía en la habitación de invitados. Me retiré a mi habitación, cerrando la puerta suavemente. Mi habitación era pequeña, pero era mi santuario. Una pared entera estaba dominada por mi bastidor de servidores, una torre de metal negro zumbando con el sonido de los ventiladores de refrigeración. Esto no era solo una computadora. Era mi portafolio. Alojaba sitios web para clientes independientes, ejecutaba máquinas virtuales para mis proyectos de programación y almacenaba terabytes de datos. Era mi sustento. Me senté en mi escritorio y desperté mis monitores. Tenía una entrevista final programada para el jueves con una importante empresa tecnológica a 3 horas de distancia. Si la conseguía, estaría fuera de aquí en un mes. Solo necesitaba aguantar un poco más. Solo mantener la cabeza baja, mantener el internet funcionando y permanecer invisible. Pero al mirar el calendario, sentí un nudo en el estómago. Invisible ya no era suficiente para ellos. Me estaba convirtiendo en una monstruosidad. Y no lo sabía aún, pero el huracán estaba a punto de tocar tierra. La atmósfera en la casa cambió 2 días después. Estaba en medio de una sesión de programación independiente, con los auriculares puestos, profundamente en estado de concentración, cuando sentí vibrar el piso. No fue un terremoto. Fue la puerta principal abriéndose de golpe, seguida por el distintivo estruendo de ruedas de equipaje de carcasa dura sobre pisos de madera. Me quité los auriculares justo a tiempo para escuchar un chillido agudo desde la sala de estar. «Mamá, papá. Dios mío, los extrañé tanto». Era Bella. Miré la hora. Eran las 2 de la tarde de un miércoles. ¿No debería estar en la ciudad, curando su estilo de vida? Salí al pasillo justo cuando mi mamá salía corriendo de la cocina, secándose las manos en un paño de cocina, con la cara iluminada por una alegría que no había visto en años. Bella, mi bebé. Mi mamá la abrazó como si fuera una heroína de guerra que regresaba. Mírate. Te ves deslumbrante. Bella hizo una pose rígida, sacando la cadera. Gracias, mamá. Es la nueva paleta de temporada. Tonos muy tierra. Muy recatada. Mi papá salió pesadamente de su sillón reclinable, sonriendo de verdad. Ahí está, la estrella de la familia. Me paré en el umbral del pasillo, apoyándome contra el marco. Hola, Bella. Bella miró por encima de su hombro, su sonrisa disminuyendo en un 30%. Oh, hola, Mason. ¿Todavía aquí, eh? Es bueno verte también, dije secamente. ¿Qué te trae de vuelta? ¿Solo una visita? Bella suspiró. Un sonido trágico y dramático que pareció succionar el aire de la habitación. Ni siquiera preguntes. La ciudad es simplemente tóxica en este momento. Las vibraciones en mi complejo de apartamentos están completamente apagadas. Mi vecino comenzó a aprender violín y está arruinando mi audio para los TikToks. Además, el alquiler está subiendo como un 10%. Solo necesito un reinicio, ¿sabes? Necesito reconectarme con mis raíces. Entonces, ¿te mudas de nuevo?, pregunté, sintiendo un temor frío asentarse en mi pecho. Solo por un tiempo, dijo ella rápidamente, hasta que encuentre un espacio que se alinee mejor con mi marca. Mi mamá asentía con entusiasmo. Por supuesto, cariño, quédate todo el tiempo que quieras. Esta es tu casa. Podemos despejar la sala de estar para tus cosas. Bella arrugó la nariz. ¿La sala de estar? La iluminación allí es horrible. Mamá, está orientada al norte. Necesito luz natural para mis vídeos de Arréglate conmigo. Comenzó a caminar por la casa, sus tacones haciendo clic ruidosamente.
Asomó la cabeza en la cocina, luego en el comedor, negando con la cabeza en cada uno. Luego se detuvo frente a mi puerta. La habitación de invitados. Empujó la puerta sin llamar. Di un paso adelante, pero ya era demasiado tarde. Ella ya estaba adentro, girando, inspeccionando el espacio. Esto, anunció. Esto es perfecto. Ventana orientada al sur, buena acústica debido a la alfombra. Y ese armario es lo suficientemente grande para mi guardarropa secundario. Bella, dije, entrando en la habitación. Vivo aquí. Ella se volvió hacia mí, mirando mi bastidor de servidores con un disgusto no disimulado. Mason, esta habitación se desperdicia contigo. Mira toda esta basura. Es fea. Zumba. ¿Cómo puedes dormir con ese ruido? Es mal feng shui. No es basura, dije, mi voz endureciéndose. Eso es hardware de grado empresarial. Ese es mi trabajo. Mi mamá y mi papá la habían seguido a la habitación. Mi mamá miró a su alrededor, viendo la habitación a través de los ojos de Bella por primera vez. ¿Sabes?, dijo Sheila lentamente. Bella tiene razón. Esta habitación recibe la mejor luz. Mason puede simplemente mudarse abajo, dijo Bella con despreocupación, como si yo no estuviera allí parado. El sótano está totalmente bien para lo que sea que él haga. Le gusta la oscuridad, ¿verdad? A la gente de las computadoras le encanta la oscuridad. El sótano se inunda, Bella, dije. Tenemos 2 pulgadas de agua cada vez que llueve fuerte. No puedo poner electrónica allí abajo. Mi papá gruñó. Arreglamos la bomba de sumidero el año pasado. ¿Está bien? No está bien, papá. Falló el mes pasado. Te lo dije. Bella caminó hacia la ventana y abrió las cortinas, dejando que el sol de la tarde inundara la habitación. Puedo verlo ahora. Mi tocador justo aquí. Un anillo de luz en la esquina. Será tan estético. Sheila asentía, atrapada en la visión. Sería hermoso. ¿Bella? Espera un minuto, dije, interponiéndome entre Bella y mi mamá. Estoy pagando alquiler. Bueno, estoy pagando las facturas de servicios públicos y comprando los comestibles. Teníamos un acuerdo. Me quedo en esta habitación hasta que encuentre un trabajo permanente. Bella se rió. Fue un sonido agudo y condescendiente. Mason, tienes 28 años. ¿No deberías tener un trabajo permanente ya? Quiero decir, tengo 24 años y trabajo por cuenta propia. Miré a mis padres, esperando que me defendieran, esperando que dijeran, Mason está trabajando duro. Mason gestiona nuestra red. Mason arregla todo. En cambio, mi papá se cruzó de brazos. Bella necesita el espacio para trabajar. Mason, su trabajo es... Bueno, es público. Es importante para su imagen. ¿Y mi trabajo no lo es?, pregunté. Sheila suspiró. El mismo ruido que hacía cuando el internet estaba lento. Tu trabajo es solo escribir, Mason. Puedes escribir en cualquier lugar. Bella necesita un estudio. Miré a los 3. El frente unido, la hija dorada, la mamá facilitadora y el papá pasivo. Me di cuenta entonces de que no importaba cuántos enrutadores arreglara, no importaba cuánto dinero les ahorrara. Nunca sería la prioridad. No me voy a mudar al sótano, dije con firmeza. La cara de mi papá se puso de un tono rojo que no había visto en mucho tiempo. Hablaremos de esto en la cena, dijo, con la voz baja. Pero Bella se queda. No te equivoques al respecto. Bella me sonrió con suficiencia, una pequeña y victoriosa curvatura de su labio. Gracias, papi. Eres el mejor. La cena de esa noche fue pastel de carne. Pastel de carne seco y sin sabor. Era apropiado considerando la conversación que estaba a punto de suceder. Bella pasó los primeros 20 minutos dominando el espacio aéreo, hablando sobre sus métricas de interacción, sus asociaciones de marca y lo difícil que era encontrar buenos lácteos de matcha en los suburbios. Mis padres colgaban de cada una de sus palabras como si estuviera dando un sermón desde el monte. Yo comí en silencio, ensayando lo que quería decir.
Tenía buenas noticias. Tenía la entrevista el jueves. Quería decirles que si podían esperar 3 semanas, tal vez 4, estaría fuera de su vista para siempre. Tendría un salario, un apartamento y me llevaría mi zumbante bastidor de servidores conmigo. Cuando Bella finalmente hizo una pausa para tomar aire y sorber su té helado, aproveché la oportunidad. Entonces, tengo una entrevista el jueves, dije. Mi mamá levantó la vista, con el tenedor a medio camino de su boca. ¿Oh, en Best Buy? No, mamá. No en Best Buy. Es un puesto de administrador de sistemas senior para una empresa de logística. Paga $85,000 al año para empezar. Dije el número claramente, pensando que el dinero era el único idioma que entendían. 85,000. Eso era más de lo que ganaba mi papá antes de retirarse. Mi papá masticó su pastel de carne lentamente. ¿Y dónde es este trabajo? Es en la ciudad, a unas 3 horas al norte, dije. Si lo consigo, me mudaré el próximo mes. Bella se rió. Si lo consigues. Ese es un gran, sí, Mason. El mercado tecnológico se está derrumbando, ¿no? Leí un artículo en Twitter. Todos están siendo despedidos. Estoy calificado, Bella, dije, tratando de mantener mi voz firme. Mi papá dejó su tenedor. El ruido contra el plato de cerámica sonó como un mazo golpeando. No queremos esperar un mes, Mason. Lo miré. ¿Qué? Tu madre y yo hemos estado hablando, dijo. No me miró a mí. Miró el salero. Bella ha vuelto. Necesita establecerse. Necesita comenzar a producir contenido de inmediato. Tiene contratos que cumplir. Puede usar la sala de estar, dije. ¿O el comedor? No, intervino mi mamá, con voz aguda. Necesita tu habitación. Es la única habitación que funciona. Está bien, dije, tratando de ser razonable. Bien. Si consigo el trabajo, me mudaré al sótano por unas semanas hasta que encuentre un apartamento. Correré el riesgo con el agua. Mi papá negó con la cabeza. No, pensamos que es hora de que sigas adelante, Mason. Me congelé. Seguir adelante. Tienes 28 años, dijo mi papá, alzando un poco la voz. Has estado aquí durante 6 meses. ¿Estás cómodo? Demasiado cómodo. No te estás esforzando lo suficiente porque tienes una red de seguridad. Estoy solicitando 5 trabajos al día, argumenté. Estoy trabajando como autónomo. Estoy pagando su factura de electricidad, papá. Pagué los comestibles que estamos comiendo ahora mismo. Eso es apenas un alquiler, gritó mi mamá, dejando caer repentinamente la fachada de calma. Actúas como si nos estuvieras haciendo un favor. Eres un hombre adulto viviendo de sus padres. Eres una sanguijuela, Mason. La palabra quedó flotando en el aire. Sanguijuela. Bella miró su plato, ocultando una sonrisa. Soy una sanguijuela, repetí, mi voz temblando con rabia reprimida. Configuré su banca. Aseguré sus cuentas de jubilación. Construí la red que les permite ver sus programas. Arreglo todo en esta casa. Eso es solo presionar botones, gritó mi mamá. Eso no es trabajo real. El trabajo real es lo que hizo tu padre durante 40 años. El trabajo real es lo que hace Bella, exponiéndose al mundo. Tú solo te escondes en esa habitación y zumbas junto con tus máquinas. Te queremos fuera, dijo mi papá, señalándome con un dedo. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana, dijo él. Eso es imposible, dije. Tengo la entrevista el jueves. No puedo mover todo en 24 horas. Tengo un bastidor de servidores. Tengo equipos delicados. Entonces será mejor que empieces a empacar, dijo mi papá. Porque Bella se mudará a esa habitación el viernes por la mañana. Me puse de pie. Mi apetito había desaparecido. Esto es una locura. Me están echando por ella porque necesita un vestidor. Ella necesita un estudio, corrigió mi mamá. Y sí, la estamos eligiendo a ella porque ella realmente va a algún lado.
Mason, tú solo estás atascado. Miré a Bella. Se estaba revisando las cutículas, luciendo aburrida. ¿Estás disfrutando esto, no?, le pregunté. Ella levantó la vista, con los ojos muy abiertos e inocentes. Solo necesito la habitación, Mace. No seas tan dramático. Puedes ir a dormir al sofá de un amigo. Es parte de la lucha. Será una buena historia para más tarde. No dije una palabra más. Caminé a la cocina. Puse mi plato en el fregadero porque incluso en mi ira estaba entrenado para limpiar lo que ensuciaba, y regresé a mi habitación. Comencé a hacer copias de seguridad de los datos de inmediato. Conocía a mis padres. Eran tercos, pero generalmente ladraban más fuerte de lo que mordían. Pensé que podría detenerlos por un día o dos. Pensé que podría razonar con ellos por la mañana cuando las cabezas estuvieran más frías. Me equivoqué. Subestimé cuánto querían impresionar a su preciosa hija. Y subestimé el clima. El pronóstico anunciaba tormentas eléctricas severas para la noche siguiente. Y en mi familia, cuando llueve, diluvia. Al día siguiente, el cielo se volvió de un púrpura amoratado a las 4 de la tarde. Estaba en mi habitación organizando frenéticamente mis cables y envolviendo mis monitores en plástico de burbujas por si acaso. Había decidido que cargaría mi coche esta noche, solo lo esencial, y tal vez me quedaría en un motel por una noche antes de la entrevista. La lluvia comenzó como un redoble de tambores en el techo, luego escaló rápidamente a un rugido. Los truenos sacudieron los marcos de las ventanas. Era una tormenta propia del Medio Oeste, del tipo que derriba líneas eléctricas e inunda sótanos. Estaba apagando mi servidor, un proceso que toma unos 10 minutos para hacerlo de manera segura, cuando mi puerta se abrió de golpe nuevamente. No era Bella esta vez. Era mi papá, Walter. Y no estaba solo. Mi mamá estaba justo detrás de él. «Todavía estás aquí», gritó Walter sobre el sonido de los truenos. Les dije que estoy empacando, grité de vuelta. Estoy apagando el servidor. Necesita completar el ciclo de energía o los datos se corrompen. No nos importan tus datos, gritó mi mamá. El diseñador de interiores de Bella viene mañana por la mañana a las 8. Esta habitación debe estar vacía. Diseñador de interiores. Estaban contratando a un diseñador de interiores para ella, pero se quejaban cuando yo comía una rebanada extra de pan. Walter marchó hacia la habitación. Parecía maníaco. Me di cuenta entonces de que esto no se trataba solo de la habitación. Se trataba de él ejerciendo control. Se sentía pequeño al lado de su exitosa hija, así que necesitaba hacer que alguien más se sintiera más pequeño. Ese alguien era yo. Saca esta basura ahora. Walter agarró la esquina de mi bastidor de servidores. Papá, no. Es pesado. Está sobre ruedas, pero tienes que. No escuchó. Tiró del bastidor. La torre, que pesaba unas 150 libras completamente cargada, se tambaleó hacia adelante. Un cable que aún no había desconectado se rompió con un estallido repugnante. Walter, gritó Sheila, no por preocupación por mí, sino por el piso. No rayes la madera. Solo ayúdame. Walter gruñó. Comenzaron a empujar el bastidor de servidores hacia el pasillo. Alto, grité, agarrando el otro lado. Está lloviendo. No pueden sacar esto afuera. Bella necesita esta habitación, bramó Walter, con la cara a centímetros de la mía. Eres una sanguijuela, un parásito. Fuera. Me empujó. No fue un empujón fuerte, pero me desequilibró. Tropecé hacia atrás contra el escritorio. En ese momento de vacilación, rodaron el bastidor hacia el pasillo. Corrí tras ellos. Papá, por favor. Son $5.000 en equipo. Ese es mi portafolio. Esos son los datos de mis clientes. Me ignoró. Llegaron a la puerta principal. Bella estaba parada en la sala de estar sosteniendo su teléfono en alto. El flash estaba encendido. Estaba grabando esto. El peor hermano del mundo se niega a mudarse, narró a su pantalla haciendo una cara triste y enfurruñada. Tan tóxico. Walter abrió la puerta principal de una patada.
El viento aulló, rociando lluvia en el vestíbulo. «Fuera», gritó Walter. Empujó el bastidor de servidores sobre el umbral. El porche delantero tenía 3 escalones que conducían al camino de entrada. Generalmente se usaría una rampa. Walter no usó una rampa. Empujó el bastidor. El tiempo pareció ralentizarse. Vi mi servidor personalizado, la máquina que había pasado 3 años actualizando, volcarse sobre el borde del porche. Se estrelló contra los escalones de hormigón con el sonido de metal crujiendo y plástico rompiéndose. Luego rodó. Cayó en el césped, que ya tenía 1 pulgada de profundidad en agua fangosa. «No», grité, con la voz desgarrándose en mi garganta. Corrí pasándolos por la puerta hacia el diluvio. Mi mamá no se detuvo. Comenzó a agarrar las cajas de cartón, había empacado mi ropa, mis libros, mis piezas de repuesto, y las tiró por la puerta detrás de mí. «Ve a ser una sanguijuela en otro lado», chilló. Walter recogió una caja etiquetada, copia de seguridad de discos duros, con el pie y la pateó. Voló fuera del porche, aterrizando directamente en un charco. La puerta se cerró de golpe. Escuché el cerrojo deslizarse. Estaba parado bajo la lluvia torrencial, empapado hasta los huesos en segundos. La única luz provenía de los relámpagos que destellaban arriba y el cálido resplandor amarillo de la ventana de la sala de estar. Adentro, podía verlos. Mi papá estaba chocando los 5 con Bella. Mi mamá se estaba riendo. Estaban celebrando. La lluvia estaba helada, lo suficientemente fría como para sacar el aliento de mis pulmones. Pero no sentí el frío. Sentí un pánico ardiente y candente. Caí de rodillas en el barro junto al bastidor de servidores. Estaba acostado de lado, medio sumergido en el fango. El panel lateral de vidrio templado estaba destrozado. La lluvia caía directamente sobre las placas base, las tarjetas gráficas, las fuentes de alimentación. «Por favor», susurré, con las manos temblando mientras arañaba el césped fangoso. «Por favor, mantente bien». Vi una tenue luz verde en la parte posterior de la unidad de fuente de alimentación parpadeando. Parpadeó 1 vez, 2 veces, luego con un leve sonido de chisporroteo, se oscureció. Esa pequeña luz era el latido del corazón de mi carrera, y acababa de ver cómo se detenía. Me arrastré hacia la caja de discos duros. El cartón ya se estaba desintegrando, convirtiéndose en papilla bajo el aguacero. Rasgué la caja para abrirla. Las bolsas antiestáticas estaban mojadas. El agua había entrado. Estas eran las copias de seguridad. Las copias de seguridad externas que se suponía debía llevar a una caja de seguridad la próxima semana. Miré hacia la casa. Bella estaba parada en la ventana ahora, mirando a través de las cortinas. Ya no estaba filmando. Solo parecía curiosa, como si estuviera viendo a un insecto ahogarse en una taza de agua. No grité. No tiré una piedra a través de la ventana. Una extraña calma helada me invadió. Era la claridad de la destrucción absoluta. Me puse de pie, mis zapatos chapoteaban en el barro. Caminé hacia mi auto, un sedán de 10 años estacionado en el camino de entrada. Abrí el maletero y las puertas traseras. Pasé los siguientes 20 minutos arrastrando mi vida arruinada al auto. El bastidor de servidores era demasiado pesado para levantarlo solo, así que tuve que desmantelarlo allí mismo bajo la lluvia. Saqué las aspas del servidor mojadas, el agua salía de las rejillas de ventilación como ojos llorosos, y las apilé en el asiento trasero. Tiré la ropa empapada en el maletero. Reuní cada cable, cada tornillo, cada pieza de escombros. No iba a dejarles ni una sola cosa para limpiar. No les daría la satisfacción de quejarse de mi desorden. Cuando la última caja estuvo adentro, me senté en el asiento del conductor. Estaba goteando. El auto olía a perro mojado y ozono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía poner la llave en el encendido. Arranqué el motor. La calefacción lanzó aire frío, haciéndome temblar violentamente. Miré la casa por última vez. La luz del porche parpadeó, probablemente un cortocircuito en el cableado debido a la tormenta. Sabía exactamente qué interruptor controlaba esa luz. Sabía exactamente qué cable estaba suelto. Por lo general,
Habría hecho una nota mental para arreglarlo mañana. No esta vez. Buena suerte, susurré a la casa. La van a necesitar. Puse el auto en reversa y salí del camino de entrada. No toqué la bocina. No dejé una nota. Simplemente conduje hacia la noche oscura y lluviosa, dejando atrás el único hogar que tenía y a las personas que se suponía debían amarme. Conduje hasta que la casa desapareció en el espejo retrovisor, tragada por la lluvia. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que seguir moviéndome porque si me detenía, creo que me habría derrumbado por completo. No tenía hogar. Estaba solo y estaba empapado. Pero a medida que las millas ponían distancia entre ellos y yo, me di cuenta de algo más. Era libre. La primera noche fue la más larga de mi vida. No podía permitirme un hotel. Todavía no. Tenía dinero y ahorros, pero el pánico te vuelve irracional. Sentía que cada dólar era un salvavidas. No podía quebrarme. Conduje hasta el estacionamiento de un Walmart abierto las 24 horas a unas 20 millas de distancia. Aparqué bajo un poste de luz, pensando que era más seguro. Me subí al asiento trasero, apartando una pila de discos duros mojados para hacer espacio para mis piernas. Fue miserable. Las ventanas se empañaron al instante. El olor a electrónica húmeda era abrumador. Ese olor metálico agudo de circuitos fritos. Saqué mi teléfono. Le quedaba un 5% de batería. Lo conecté al cargador del auto, rezando para que la batería del auto no muriera por la mañana. Revisé mis notificaciones. Nada de mamá, nada de papá. Pero había una notificación de Instagram. Bella Vibes publicó en su historia. No debí haber mirado. Realmente no debí, pero la toqué. El vídeo mostraba mi habitación vacía. La alfombra todavía tenía las marcas donde solía estar mi escritorio. La voz de Bella narraba suave y alegre. Entonces, gran actualización, chicos. Finalmente limpiando la energía negativa de este espacio. La transformación de mi estudio comienza mañana. No puedo esperar para mostrarles el viaje. Nuevos comienzos, manifestación, adiós, buenas vibras. Puso una pegatina de adiós vibras sobre la esquina de la habitación donde mi servidor había estado durante 3 años. Apagué el teléfono. Me envolví en una sudadera con capucha húmeda y miré el techo del auto. No dormí. Pasé la noche calculando pérdidas. El hardware del servidor, aproximadamente $3.000. Los discos duros, $500. Los datos, ese era el verdadero golpe. Tenía sitios web de clientes allí que aún no tenían copia de seguridad en la nube. Tenía mi portafolio. Tenía código que había estado escribiendo durante 2 años. Si el daño por agua era total, había perdido mi pasado y mi futuro en una noche. El sol salió gris y sombrío. Usé el baño de Walmart para cepillarme los dientes y lavarme la cara. Parecía un fantasma. Ojeras oscuras bajo mis ojos, cabello enmarañado. Pero tenía una entrevista mañana. No podía parecer un vagabundo. Compré una bolsa de arroz, 10 libras, y un recipiente de plástico. Pasé la mañana enterrando mis discos duros en el arroz, rezando para que el truco del desecante no fuera solo un mito urbano. Luego conduje a una lavandería. Sequé mi ropa. Planché mi camisa. Me senté en esa lavandería viendo mis camisas secarse dando vueltas. Y sentí una piedra dura y fría formarse en mi pecho. Era ira, no la ira caliente y explosiva que sentí anoche. Esta era pesada. Era permanente. Me tiraron como basura. Eligieron un hashtag sobre su hijo. Está bien, pensé, si soy basura, seré el pedazo de basura más exitoso que jamás hayan conocido. Para la segunda tarde, la realidad de vivir en un sedán estaba pasando factura. Mi espalda gritaba y necesitaba una conexión wifi estable para prepararme para la entrevista. Me tragué mi orgullo y llamé a Toby. Toby era un amigo de la universidad. No habíamos hablado mucho en un año, principalmente memes enviados de un lado a otro, pero era la única persona que conocía a menos de 50 millas. Contestó al segundo tono. ¿Yo, Mace? ¿Tanto tiempo? ¿Qué pasa? Hola,
Toby. Escucha, esto es algo urgente. Estoy en un aprieto. Le expliqué la situación. Fui breve. Los padres me echaron. Las cosas están mojadas. Necesito un sofá. Esperaba dudas. Esperaba un déjame preguntarle a mi esposa. En cambio, Toby dijo, tío, ven aquí ahora. Te enviaré la dirección por mensaje de texto. Vamos a comer tacos. 30 minutos después, estaba entrando en la desordenada y cálida sala de estar de Toby. Su esposa, Sara, no me miró con lástima. Me entregó una toalla y una cerveza. Pusimos sábanas limpias en el sofá-cama, dijo. Quédate todo el tiempo que necesites. Casi lloro. Me quedé allí sosteniendo una modelo, mirando a estas dos personas que no me debían nada, tratándome con más dignidad en 5 minutos de lo que mis padres lo habían hecho en 6 meses. Establecí un centro de mando en su mesa de comedor. Usé la computadora portátil de repuesto de Toby porque la mía todavía se estaba secando en el recipiente de arroz. Accedí a mis copias de seguridad en la nube. Milagro de milagros, el núcleo central de mi portafolio estaba en GitHub. No era todo, pero era suficiente para mostrar a los entrevistadores. Pasé la noche preparándome. Investigué la empresa de logística. Memoricé su pila tecnológica. Practiqué mis respuestas. Canalicé cada onza de mi rabia en enfoque. A la mañana siguiente para la entrevista, usé mi traje. Me senté en la cocina de Toby, con una pared blanca en blanco detrás de mí para que no vieran las cajas de cereal. La entrevista fue con el director de tecnología y el ingeniero principal. Me hicieron preguntas difíciles. Preguntaron sobre el equilibrio de carga del servidor, sobre protocolos de ciberseguridad, sobre recuperación ante desastres. Cuando preguntaron, cuéntanos sobre un momento en que manejaste una crisis, casi me reí. Bueno, dije, mirando directamente a la cámara. Hace solo 48 horas, experimenté una falla catastrófica de hardware debido a factores ambientales. Logré salvar el 50% de los datos críticos y migrar el resto a una solución basada en la nube en 24 horas mientras operaba con recursos limitados. El director de tecnología levantó una ceja. Impresionante. Eso muestra resiliencia. No les dije que el factor ambiental era el pie de mi padre. La entrevista terminó. Cerré la computadora portátil. Dejé escapar un suspiro que sentía que había estado conteniendo durante 2 días. Toby entró. ¿Cómo te fue? Creo que lo logré. 3 días después, estaba sentado en mi auto, todavía estacionado en casa de Toby tratando de darles espacio, cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Hola, habla Mason. Hola, Mason. Soy Elena de Recursos Humanos de Nexus Logistics. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Nos gustaría ofrecerte el puesto. El alivio fue tan físico que me mareó. El salario inicial es de $85.000 como se discutió, más un estipendio de reubicación de $5.000. Necesitamos que empieces en 2 semanas. ¿Puedes hacer que eso funcione? Apreté el volante. Sí. Sí. Absolutamente. Celebramos esa noche. Toby compró pizza. Yo compré la cerveza. Me sentí como un ser humano de nuevo. La semana siguiente fue un borrón de movimiento. Usé el estipendio de reubicación para asegurar un depósito en un apartamento en la ciudad donde se basaba Nexus. Estaba a 3 horas de la casa de mis padres. Perfecto. El apartamento era un estudio. Era pequeño, apenas 500 pies cuadrados. Tenía pisos laminados, paredes grises y una vista de un callejón de ladrillos. Era el lugar más hermoso que había visto. Me mudé un sábado. Tenía muy pocos muebles, solo un colchón en el suelo y un escritorio barato que compré en IKEA, pero era mío. La puerta se cerraba con llave, y yo era el único con la llave. Nadie podía irrumpir. Nadie podía gritar. Nadie podía tirar mis cosas bajo la lluvia. Configuré mi estación de trabajo. Mi servidor principal estaba muerto, totalmente frito.
Pero 2 de los discos duros habían sobrevivido al tratamiento del arroz. Los inserté en una base conectada a mi computadora portátil. La unidad giró. Clic, zumbido. Mis datos aparecieron en la pantalla. Me recosté en mi silla, mirando el monitor brillante. Había sobrevivido. Había salido del barro, literal y metafóricamente. Ahora solo quedaba una cosa por hacer. Necesitaba cortar el cordón. Me senté en mi nuevo escritorio, las luces de la ciudad parpadeaban fuera de mi ventana. Eran las 11 de la noche de un domingo. Mi primer día en el nuevo trabajo era mañana. Abrí una ventana del navegador. Era hora de renunciar a mi puesto no remunerado como el departamento de TI de la familia. No quería venganza. Me dije a mí mismo que no iba a hackearlos. No iba a borrar sus archivos ni plantar un virus. Eso sería criminal y francamente indigno de mí. Simplemente les iba a dar exactamente lo que pidieron. Independencia. Comencé con los servicios de transmisión. Netflix, Hulu, HBO, Disney Plus. Todos estaban en mi tarjeta de crédito. Los había estado pagando durante años porque era más fácil que explicarle a mi papá cómo ingresarla. Información de su tarjeta. Clic, cancelar suscripción. Razón, mudanza de hogar. Siguiente, Amazon Prime. Eliminé mi tarjeta de la billetera. Eliminé mi correo electrónico de las notificaciones. Luego vinieron los grandes, la infraestructura. Inicié sesión en el portal del ISP, el proveedor de servicios de Internet. Mi correo electrónico y número de teléfono figuraban como contacto principal de administración y recuperación. El correo electrónico de mi papá figuraba como secundario. Fui a la configuración, cambiar administrador. Escribí la dirección de correo electrónico de mi papá, walter1965 @. Borré mi número. Borré mi correo electrónico. Hice lo mismo con el centro de hogar inteligente, el sistema que controlaba las luces, el termostato y las cámaras de seguridad. Transferí la propiedad a la cuenta de mi papá. Y finalmente el banco. Este fue el complicado. Mi papá me había pedido que configurara la banca en línea para ellos porque no podía ver la letra pequeña en el teléfono. Yo figuraba como usuario autorizado para asistencia técnica. Me permitía restablecer contraseñas y ver estados de cuenta para ayudarlos a detectar fraudes. Hice clic en eliminar usuario autorizado. Apareció una advertencia. ¿Estás seguro? Si eliminas a este usuario, la recuperación de la cuenta requerirá una estricta verificación de identidad. Hice clic en sí. Me recosté. Estaba hecho. Estaba cortado digitalmente. Saqué mi teléfono. Fui a mis contactos. Mamá, papá, Bella. No los bloqueé. Aún no. Quería ver si notarían que me había ido. Quería ver si llamarían para decir feliz cumpleaños la próxima semana o si solo llamarían cuando Netflix dejara de funcionar. Miré el botón de bloquear, con el pulgar sobre él. No, el silencio era una mejor arma. Dejé el teléfono. El silencio en mi apartamento era pesado, pero no era solitario. Era pacífico. Fui a la nevera y tomé un refresco frío. Brindé a la habitación vacía. Por la sanguijuela, dije en voz alta. Me bebí el refresco, apagué las luces y me fui a dormir en mi colchón en el suelo. Por primera vez en años, dormí sin rechinar los dientes. No lo sabía entonces, pero 3 horas al sur, la primera ficha de dominó ya se estaba tambaleando. La tormenta había pasado para mí, pero para la casa de Bella, el pronóstico se veía sombrío. El silencio duró exactamente 12 días. 12 días de paz. 12 días de despertar en mi nuevo apartamento, ir a un trabajo donde la gente realmente me agradecía por arreglar cosas, y volver a casa a un espacio tranquilo y seco. Estaba sentado en mi escritorio, organizando mis archivos digitales cuando mi teléfono vibró. No eran mis padres. Era mi prima, Gina. Gina era la única parte neutral en la familia. Tenía 19 años, era inteligente y observadora. Sabía que la dinámica familiar era tóxica, pero mantenía la cabeza baja para evitar el drama. Gina, oye Mason, solo un aviso, es un caos por aquí.
La tía Sela está perdiendo la cabeza. Respondí, ¿qué pasó? Gina, la televisión dejó de funcionar. No puede ver su Brierton. Le está gritando al tío Walter que la arregle. Sonreí. Sabía exactamente lo que pasó. El token de autorización de la televisión inteligente había expirado. Ocurre cada pocos meses por razones de seguridad. Por lo general, lo volvería a autenticar desde mi teléfono en unos 10 segundos. Pero ya no era el administrador. Gina, ella está tratando de arreglarlo ella misma. Está presionando botones en el enrutador. Hice una mueca. Dile que no toque el enrutador. Gina, demasiado tarde. Acaba de desenchufar la caja parpadeante. Ahora el wifi se ha ido por completo. Me recosté en mi silla. Desenchufar el enrutador no era un desastre por lo general, pero mi mamá tenía el hábito de desenchufar cosas y volver a enchufarlas en los puertos equivocados. Si enchufaba la salida Ethernet en la entrada, crearía un bucle que colapsaría la red local. No respondí. Solo vi aparecer y desaparecer la burbuja de texto mientras Gina escribía. Gina, Bella se está volviendo loca. Estaba en medio de subir un blog. Le está gritando a tu papá que está saboteando su carrera. Podía visualizarlo perfectamente. La sala de estar, generalmente un santuario para su imagen perfecta, descendiendo a un pánico por analfabetismo tecnológico. Unas horas más tarde, recibí la primera notificación de mi antigua aplicación del ISP. Había eliminado mi cuenta, pero todavía tenía la aplicación instalada en mi teléfono, y aparentemente las notificaciones push estaban en caché. Alerta, estado de la red fuera de línea. Habían logrado matar el internet por completo. Me fui a la cama esa noche con una extraña mezcla de culpa y satisfacción. La culpa era un reflejo, un miembro fantasma de mi vieja vida donde yo era el solucionador. Pero la satisfacción, eso era nuevo. Era la sensación de saber que mi valor, que habían negado durante años, finalmente se estaba volviendo visible a través de su ausencia. El día siguiente era sábado. Imaginé a mi papá, Walter, llamando a la línea de atención al cliente del ISP. Sabía cómo iría eso. Lo pondrían en espera durante 45 minutos. Cuando finalmente consiguiera un humano, le pedirían el PIN de la cuenta. Él no lo sabría. Yo fui quien estableció el PIN. Sin el PIN, no lo ayudarían. Le dirían que reiniciará el enrutador manualmente. Y ahí es donde Bella entró en el chat. Según las actualizaciones de Gina, Bella decidió que ella era la experta en tecnología porque sabía cómo editar TikToks. Declaró que la velocidad de Internet era el problema y que necesitaba priorizar su ancho de banda. Encontró el botón de reinicio físico en la parte posterior del módem. Ese que necesitas un clip para presionar. Ese que si lo mantienes presionado durante 30 segundos, borra toda la configuración y devuelve el dispositivo a los valores de fábrica. Ella lo sostuvo. A las 2 de la tarde del sábado, mi teléfono, que todavía estaba vinculado a la cuenta en la nube del termostato inteligente, sonó. Termostato desconectado. Dispositivo fuera de línea. Luego otro sonido. Cerradura inteligente desconectada. Dispositivo fuera de línea. Luego otro. Cámara de seguridad, puerta principal desconectada. Bella había bombardeado la casa. Al restablecer el módem a la configuración de fábrica, había borrado el SSID, el nombre de la red de malla de Mason, que buscaban todos los dispositivos inteligentes. La casa ahora estaba transmitiendo una señal genérica como Linksys-default-5G, y ninguno de los dispositivos la reconocía. Las luces inteligentes no se encenderían. El termostato, que dependía de la nube para saber la temperatura exterior, se estableció por defecto en 72 grados. La cerradura inteligente de la puerta principal, que usaban porque constantemente perdían sus llaves, ahora era solo una cerradura tonta para la que probablemente no tenían la llave física. Estaban encerrados en una casa tonta, y no tenían la capacidad cerebral para volver a encenderla. Bebí mi café en mi tranquilo apartamento a 3 horas de distancia. Imaginé a Bella tratando de explicar a sus 50.000 seguidores por qué no podía publicar. Imaginé a mi papá tratando de encender manualmente las luces que habían estado automatizadas durante 3 años. Fue mezquino.
Lo admito. Pero después de ser llamado sanguijuela, verlos ahogarse en un charco de su propia incompetencia se sentía como justicia. Pero subestimé a Bella. No solo era incompetente, era peligrosamente segura de sí misma. Y cuando el Internet no volvió, decidió arreglar el problema del dinero en su lugar. El domingo por la mañana, la casa había estado fuera de línea durante 24 horas. Mi papá, Walter, decidió que el problema debía ser la factura. Recordó que yo dije algo sobre el pago automático una vez. Supuso que la tarjeta de crédito debía haber expirado. Tenía razón parcialmente. La tarjeta archivada para la factura de Internet había expirado la semana pasada. Yo solía actualizarla. No lo hice esta vez. Así que Walter intentó iniciar sesión en la cuenta bancaria para obtener el nuevo número de tarjeta. Ahora, Walter no había iniciado sesión en la banca en línea desde 2019. Se sentó en la computadora de escritorio familiar, que estaba conectada al punto de acceso del teléfono de Bella, quemando su plan de datos, y miró la pantalla de inicio de sesión. Escribió su nombre de usuario. ¿Correcto? Escribió su contraseña. Password 123. Sistema, contraseña incorrecta. Intentó de nuevo. Walter 1965. Sistema, contraseña incorrecta. Intentó una tercera vez. Big World 65. Sistema, cuenta bloqueada temporalmente. Por favor intente de nuevo en 15 minutos. Gina me envió un mensaje de texto, el tío Walter se está poniendo morado. Está golpeando el teclado. No intervine. No podía. Me había eliminado como usuario autorizado. Incluso si quisiera ayudar, ya no tenía el acceso. Walter se rindió y fue a ver televisión, solo para recordar que la televisión no funcionaba. Salió furioso al garaje a cortar el césped, dejando la computadora conectada. Fue entonces cuando Bella se sentó. Bella necesitaba dinero. Necesitaba comprar un nuevo anillo de luz y pagar un pedido urgente de ropa para un vídeo de compras. Su propia tarjeta estaba al límite como de costumbre, por lo que a menudo tomaba prestada la tarjeta familiar para gastos comerciales. Vio la pantalla de cuenta bloqueada. No esperó 15 minutos. Hizo clic en Olvidé mi contraseña. Este fue el momento, el punto de inflexión. El sistema de seguridad del banco está diseñado para detectar patrones. Vio un intento de inicio de sesión desde una dirección IP reconocida, la computadora de escritorio, pero la conexión venía a través de un punto de acceso móvil. Sospechoso. Vio 3 intentos fallidos de contraseña. Y ahora una solicitud de restablecimiento de contraseña. Pidió la verificación secundaria. Ingrese el código enviado al número de teléfono que termina en 8899. Ese era mi número antiguo, el que eliminé del perfil. Bella se dio cuenta de que el código no llegaba al teléfono de su papá. Hizo clic en No tengo acceso a este teléfono. El sistema escaló. Responda la pregunta de seguridad 1. ¿Cuál es el apellido de soltera de su madre? Bella lo escribió incorrectamente. Miller. Responda la pregunta de seguridad 2. ¿Cuál era el nombre de su primera mascota? Bella hizo una pausa. Miró la pantalla. ¿Primera mascota? Escribió Prince, su Golden Retriever. Sistema, incorrecto. Frunció el ceño. Tal vez papá se refería a su primera mascota. Escribió Buster. Sistema, incorrecto. Se frustró. Escribió Fluffy. Sistema, incorrecto. La respuesta correcta era Bigotes. Era un gato callejero que encontré cuando tenía 7 años. Lo alimenté durante 2 semanas antes de que mi mamá me obligara a deshacerme de él porque soltaba demasiado pelo. Amaba a ese gato. Era lo único en esa casa que alguna vez me quiso de vuelta. Cuando configuré las preguntas de seguridad para mi papá hace años, usé Bigotes. Él ni siquiera recordaba que el gato existía. 3 respuestas incorrectas. El algoritmo del banco tomó una decisión. Vio una tarjeta vencida, un inicio de sesión fallido, una conexión a Internet sospechosa, un administrador eliminado, yo, y preguntas de seguridad fallidas.
Gritó robo de identidad. Sistema, acceso denegado. Cuenta marcada por fraude. Todos los activos congelados pendientes de revisión. El lunes por la mañana trajo el colapso. Mi mamá fue a su cita semanal de spa. Entregó a la recepcionista la tarjeta de débito conjunta. Declinada. Se rió nerviosamente. Inténtalo de nuevo. Debe ser el chip. Declinada. Contacte al emisor. Probó la tarjeta de crédito. Declinada. Tuvo que llamar a mi papá para que viniera a pagar en efectivo, pero mi papá estaba en la gasolinera tratando de llenar el tanque de su camioneta. Su tarjeta también fue rechazada. Llamaron al banco. Los pusieron en espera para el departamento de fraude. Cuando finalmente lograron comunicarse, el agente pidió verificación. Veo múltiples intentos sospechosos de acceder a la cuenta, dijo el agente. Hemos bloqueado todas las cuentas conectadas, incluidas las de ahorro y corrientes, para su protección. Para desbloquear esto, necesitamos hablar con el administrador secundario que figura en el historial de la cuenta para una verificación verbal. Yo soy el dueño, gritó mi papá. Señor, el perfil digital fue gestionado por un masón. ¿Está disponible? No, gritó mi papá. Él se fue. Quiero acceder a mi dinero. Entiendo, señor. Pero debido a la reciente eliminación del administrador y los posteriores protocolos de seguridad fallidos, debe visitar una sucursal en persona con 2 formas de identificación y una factura de servicios públicos que pruebe su dirección. Bien, dijo mi papá, iré a la sucursal. Y señor, agregó el agente, dado que no puede iniciar sesión para descargar una factura de servicios públicos, ¿tiene una copia en papel? No la tenía. Se había pasado al sistema sin papel hace 5 años porque le dije que era mejor para el medio ambiente. Estaban atrapados en un bucle. Sin internet para obtener la factura. Sin factura para desbloquear el banco. Sin banco para pagar el internet. Y la única persona que tenía las llaves digitales era la persona a la que echaron bajo la lluvia. Estaba en una reunión con el equipo de DevOps cuando mi teléfono comenzó a vibrar en la mesa. Estaba boca abajo, pero el zumbido era persistente. Lo miré. Papá, 10 llamadas perdidas. Lo ignoré. 5 minutos después. Mamá, 5 llamadas perdidas. 10 minutos después. Bella, 3 llamadas perdidas. Mi colega Sara me miró. ¿Día de popularidad? Sonreí, una sonrisa tensa y controlada. Solo spam. No respondí. Fui a almorzar. Pedí el plato de sushi caro, $30. Lo pagué con mi tarjeta de débito, que funcionaba perfectamente porque mi cuenta bancaria estaba separada, segura y totalmente bajo mi control. Mientras comía mi rollo de atún picante, miré las llamadas perdidas. Estaban entrando en pánico. Podía sentirlo irradiar a través de la pantalla. Durante años, salté cuando llamaban. Mason, la impresora está atascada. Mason, ¿cómo adjunto un PDF? Mason, arréglalo. Hoy no. Hoy estaba comiendo sushi. Los dejé cocinarse durante 4 horas. Quería que realmente sintieran el peso de su impotencia. Quería que se dieran cuenta de que la sanguijuela era en realidad el sistema de soporte vital. A las 5 de la tarde, finalmente escuché los correos de voz. El primero fue de mi papá. Sonaba enojado. Mason, contesta el teléfono. El banco está bloqueado. ¿Qué hiciste? ¿Nos hackeaste? Si no me devuelves la llamada en 5 minutos, llamaré a la policía. Me reía a carcajadas en mi apartamento vacío. La policía. Hola, oficial. Mi hijo se mudó y ahora olvidé mi contraseña. Buena suerte con eso. El segundo correo de voz fue 1 hora después. Era mi mamá. Sonaba estresada. Mason, por favor. No podemos comprar comestibles. Las tarjetas no funcionan. Bella necesita pagarle a un fotógrafo para una sesión mañana y sus fondos están vinculados a nuestra cuenta. Solo llámanos. El tercer correo de voz fue de Bella. Mason, deja de ser un imbécil.
Esto no es gracioso. No saboteaste. Arréglalo. Me senté en mi sofá y vi caer la lluvia fuera de mi ventana. Era una lluvia suave, no como la tormenta que empapó mis servidores. Luego llegó un mensaje de texto de mi papá. Papá, Mason, por favor, hablamos en serio. Tenemos cero acceso. Estamos bloqueados de todo. Necesitamos el código de administrador. Necesitamos que verifiques. Este era el momento. El momento de la ventaja. Pensé en los nombres que me llamaron. Sanguijuela, parásito, fracaso. Pensé en mi servidor tirado en el barro. Escribí mi respuesta lentamente, saboreando cada letra. No me ofrecía ayudar. No expliqué la razón técnica por la que estaban bloqueados. Simplemente sostuve un espejo ante su comportamiento. Escribí, echaron a la sanguijuela porque Bella necesitaba espacio para su estudio. Dejaron claro que yo era una carga. Así que me quité de su carga. Si el sistema está roto, pídanle a su hija favorita que lo arregle. Ella es la inteligente, ¿verdad? Presioné enviar. Luego apagué mi teléfono. Me serví una copa de vino. No bebía vino a menudo, pero esta noche se sentía como una celebración. Imaginé la escena en la sala de estar cuando leyeran ese texto. La comprensión de que su hija dorada era inútil y el fracasado tenía todas las cartas. Dormí como un bebé. 2 días después, el miércoles, salí de mi edificio de oficinas a las 5:30 de la tarde. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras a través del estacionamiento. Vi un auto. Reconocí la camioneta de mi papá. Estaban estacionados ilegalmente en el carril de bomberos. Mi papá estaba apoyado contra el capó, luciendo 10 años más viejo que la última vez que lo vi. Mi mamá estaba sentada en el asiento del pasajero, luciendo pálida. Habían conducido 3 horas. Gina debe haberse quebrado y haberles dado la dirección de mi trabajo. Me detuve. Consideré dar la vuelta y volver adentro, llamar a seguridad, pero decidí enfrentarlos. Caminé hacia la camioneta. Hola, Walter. ¿Sela? Mi papá se enderezó. Mason, tenemos que hablar. Miré mi reloj. Tengo planes. Mira, hijo, comenzó, tratando de usar esa voz autoritaria de padre, pero se quebró. Esto ha durado lo suficiente. Ya demostraste tu punto. Ahora dame la contraseña. No es una contraseña, papá, dije con calma. La cuenta está marcada por fraude. Necesitas un administrador secundario para verificar la identidad con el departamento de fraude del banco. Toma alrededor de 2 horas en el teléfono. Entonces sube a la camioneta, dijo. Lo haremos ahora. Me reí. ¿No? ¿Qué quieres decir con que no? Espetó mi mamá desde la ventana. Somos tus padres. Y yo era su hijo cuando tiraron mi sustento a una tormenta eléctrica, dije, bajando mi voz una octava. Me costaron $3.000 en equipo. Me humillaron. Me llamaron sanguijuela. Estábamos enojados, gritó mi papá. Nos provocaste. Yo existía, grité de vuelta, asustándolo. Los provoqué existiendo en un espacio que querían para ella. Señalé el asiento trasero donde Bella se escondía, usando gafas de sol y una sudadera con capucha. No lo arreglaré gratis, dije. Ya no soy el chico de ti de la familia. Soy un profesional. Mi tarifa es de $200 la hora. Más gastos. Mi papá me miró fijamente, con la boca abierta. ¿Quieres cobrarnos por ayudar a tu familia? Quiero un reembolso, corregí. Destruyeron mi servidor. Son $3.000. Destruyeron mis discos duros. $500. Y la tarifa de consulta para arreglar el desastre que creó Bella, llamémoslo 500 fijos. $4.000 en total. Estás tratando de extorsionarnos, chilló mi mamá. No, dije. Estoy ofreciendo un servicio. Pueden decir que no. Pueden ir a la sucursal bancaria, esperar el papeleo, obtener una factura de servicios públicos en papel enviada por correo, lo cual toma 5 días, y tratar de arreglarlo ustedes mismos.
Mientras tanto, sus cargos por mora en la hipoteca se acumularán. Se miraron el uno al otro. Sabían que yo tenía razón. Se estaban ahogando y yo era el único bote. Bien, escupió mi papá. Bien, te pagaremos una vez que la cuenta esté desbloqueada. No, dije, lo quiero por escrito y quiero la transferencia inmediatamente después del desbloqueo. Saqué un cuaderno de mi bolso y un bolígrafo. Escribí un contrato simple. Yo, Walter apellido. Acuerdo pagar a Mason apellido la suma de $4.000 por servicios de consultoría de ti y restitución de daños a la propiedad. Pago debido inmediatamente tras la restauración del acceso a la cuenta. Lo extendí. Fírmalo. Mi papá miró el papel, luego a mí. Vio algo en mis ojos que no había visto antes. Ya no estaba mirando a su hijo. Estaba mirando a un hombre al que no podía intimidar. Lo firmó. No fuimos a cenar. Nos sentamos en su camioneta en el estacionamiento. Puse mi teléfono en altavoz y llamé a la línea prioritaria de fraude del banco, un número que conocía porque trabajaba en la industria. Navegué por los menús. Verifiqué mi antigua identidad. Cuando el agente se puso al teléfono, dije las palabras mágicas. Hola, soy Mason, el administrador secundario. Mis padres ancianos desafortunadamente se confundieron con la tecnología y activaron el bloqueo. Estoy con ellos ahora. Puedo verificar el historial de la cuenta. Mi papá se erizó ante padres ancianos y confundidos, pero permaneció en silencio. Pasé 45 minutos respondiendo preguntas. Verifiqué transacciones de hace 3 años. Verifiqué la cantidad exacta del último depósito. Bien, dijo el agente, el bloqueo se ha levantado. Debería tener acceso ahora. Mi papá abrió inmediatamente la aplicación bancaria en su teléfono. Cargó. Suspiró un sonido de puro alivio. Bien, dije. Transfiere el dinero ahora. Dudó. Mason. ¿Ahora, Walter? O los llamo de vuelta y les digo que sospecho coerción. Gruñó y tocó la pantalla. $4.000 enviados a mi cuenta. Vi la notificación en mi teléfono. Pago recibido. Abrí la puerta del auto. ¿Hecho? Espera, dijo mi mamá, ¿qué pasa con el internet? ¿Las luces inteligentes? La miré. Eso no era parte del trato. Pero te diré que, ya que me siento generoso. Me incliné y miré a Bella en el asiento trasero. El internet está roto porque reiniciaste el módem. Necesitas reconfigurar los ajustes PoE. Búscalo en Google. Me volví hacia mi papá. Y papá, me eliminé como administrador secundario permanentemente durante esa llamada. Agregué el correo electrónico de Bella. ¿Qué? Chilló Bella. Ella es la administradora ahora, dije, sonriendo. Ella es la niña dorada. Déjala brillar. Buena suerte, chicos. Cerré la puerta de golpe y caminé de regreso a mi auto. No miré atrás. Desearía poder decir que ese fue el final, pero el karma tiene una forma de ser minucioso. Pasaron 6 meses. Fui ascendido a líder de equipo en Nexus. Tenía una novia, una mujer inteligente y divertida llamada Clare, que en realidad pensaba que mi bastidor de servidores era genial. Luego recibí un correo electrónico de Gina. Asunto, OMG. El IRS. La llamé de inmediato. ¿Qué pasó? Gina, ¿sabes cómo solías hacer los impuestos del tío Walter en TurboTax? Sí, Gina. Gina, bueno, Bella intentó hacerlos este año para ahorrar dinero en un contador. ¿Usó alguna herramienta en línea gratuita? Cerré los ojos. ¿O no, Gina? Gina, ella marcó la casilla que dice, exento de retención federal, en sus ingresos de pensión porque pensó que significaba, retirado, y trató de deducir todo su guardarropa como un gasto comercial para el negocio familiar. Empecé a reírme. No pude evitarlo. Gina, el IRS lo marcó. Auditaron los últimos 3 años. Aparentemente, sin ti allí para organizar los recibos, Walter no pudo probar la mitad de sus deducciones.
Deben $40.000 en impuestos atrasados y multas. 40.000, esa era la cantidad exacta que tenían en sus ahorros para la jubilación. Gina, tienen que vender la casa. Mason, se están reduciendo a un condominio. Bella se mudó porque el condominio es demasiado pequeño para sus vibras. Está durmiendo en sofás de amigos. Colgué el teléfono. Caminé hacia mi ventana. La ciudad se veía hermosa. Habían perdido la casa. La casa donde yo era un fantasma. La casa donde tiraron mi vida al césped mojado. Sentí una punzada de tristeza, pero era distante. No era mi desorden. Me había ofrecido a ser el escudo, y ellos tiraron el escudo. Ahora las flechas los estaban golpeando a ellos. Visité el viejo vecindario una última vez un mes después solo para pasar conduciendo. Había un cartel de "Se vende" en el césped. La hierba estaba demasiado crecida. El porche donde murió mi servidor, se veía pequeño y descuidado. Vi la camioneta de mi papá en el camino de entrada. Estaba cargando una caja en la parte trasera. Parecía cansado, derrotado. Reduje la velocidad, pero no me detuve. Me pregunté si recordaba el día en que me llamó sanguijuela. Me pregunté si se daba cuenta de que la sanguijuela era lo único que mantenía fluyendo su sangre financiera. Probablemente no. La gente así rara vez aprende. Probablemente culparon al gobierno o al banco o incluso a mí por abandonarlos. Pero no importaba lo que pensaran. Conduje de regreso a la ciudad a mi apartamento. Entré. Mi servidor zumbaba. Uno nuevo, más grande y mejor que el anterior. Mi novia estaba cocinando la cena. Hola, dijo. ¿Cómo estuvo el viaje? Estuvo bien, dije, besándola. Solo estoy feliz de estar en casa. Y lo decía en serio. ¿Entonces, soy el idiota? No lo creo. Creo que fui un hombre que finalmente se puso de pie. Creo que fui un hijo que se dio cuenta de que el amor no debería ser una transacción y el respeto no debería estar condicionado a cuán útil eres. Me querían fuera. Consiguieron su deseo. Y al final, la lluvia que destruyó mi servidor lavó la culpa que había estado cargando durante años. Las sanguijuelas no construyen vidas. La gente lo hace. Y yo construí una bastante buena una vez que eliminé a los verdaderos parásitos. Entonces, ¿soy el idiota por dejarlos lidiar con las consecuencias de su hija dorada? ¿O debería haberlos ayudado una última vez por los viejos tiempos? Déjenmelo saber en los comentarios a continuación. Si disfrutaron esta historia de cumplimiento malicioso y karma, por favor denle al botón de me gusta y suscríbanse al canal para más. Gracias por ver.